Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio seguro para encontrar las mejores recomendaciones seriéfilas. ¿Cómo están? Espero que genial, con cafecito en mano y listos para descubrir joyitas que los van a tener pegados a la pantalla por horas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, esas producciones que combinan drama, romance, intriga, y unos paisajes que te dejan sin aliento. Pero no se preocupen, no les voy a dar una lista cualquiera. Hoy les traigo una selección de series turcas adictivas, de esas que te relajan, te envuelven en su historia, y cuando te das cuenta, ya llevas media temporada sin poder parar. Son de esas que te hacen suspirar, reír a carcajadas y hasta soltar alguna lagrimita. Antes de empezar con las recomendaciones, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí encontrarán las mejores sugerencias de series y películas para todos los gustos. Y si ya están suscritos, pues muchísimas gracias por su apoyo, de verdad que significa un mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con esas series que los van a enamorar. Prepárense porque esta lista está cargada de emociones. La primera que quiero recomendarles es una serie que me robó el corazón desde el primer capítulo, Erkenzicus, o Pájaro Madrugador. ¿De qué va? Pues imaginen una joven soñadora, Sanem, que trabaja en una tienda de comestibles, pero su sueño es convertirse en escritora. Un día la obligan a buscar un trabajo en una agencia de publicidad, donde conocerá a Khan, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre ellos es instantánea, pero como en toda buena historia, habrá obstáculos, secretos y muchísimas situaciones divertidas. Lo que hace a esta serie tan adictiva es la combinación de romance, comedia y unos personajes entrañables con los que te sientes identificado. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares y la banda sonora es simplemente perfecta. Si buscan una serie ligera, romántica y que los haga reír a carcajadas, Erkenzicus es para ustedes. Prepárense para enamorarse de Sanem y Khan, porque su historia de amor es simplemente irresistible. *** Profundizando en Erkenzicus, el aroma de Estambul y la magia del amor verdadero. *** Erkenzicus es mucho más que una simple comedia romántica. Es una carta de amor a Estambul, una ciudad vibrante y llena de contrastes que se convierte en un personaje más de la serie. Desde las bulliciosas calles del barrio de Sanem hasta las elegantes oficinas de la agencia de publicidad, cada rincón de la ciudad está capturado con una belleza que te transporta allí mismo. Pero la verdadera magia de Erkenzicus reside en la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su interpretación es tan natural y auténtica que te hace creer en el amor a primera vista. Sanem, con su torpeza encantadora y su espíritu soñador, es el contrapunto perfecto para Can, un hombre de mundo que ha viajado por todo el planeta, pero que encuentra en Sanem la verdadera aventura. La serie explora temas como la ambición, la lealtad, la familia y la importancia de perseguir tus sueños. Sanem, a pesar de las dificultades, nunca se rinde en su deseo de convertirse en escritora, y Khan la apoya incondicionalmente en su camino. La serie también tiene momentos de gran humor, gracias a personajes secundarios como Leila, la hermana de Sanem, y el excéntrico equipo de la agencia de publicidad. Las situaciones cómicas son refrescantes y te hacen reír a carcajadas, aliviando la tensión de los momentos más dramáticos. Si te engancha Erkenzicus, te recomiendo prestar especial atención a la banda sonora. La música es un elemento clave de la serie y complementa a la perfección las emociones de cada escena. Desde las melodías alegres y optimistas hasta las baladas románticas, la música te envuelve en la historia y te hace sentir como si estuvieras viviendo el romance de Sanem y Khan. Además, el vestuario de Sanem es simplemente adorable, con sus coloridos vestidos y sus accesorios originales. Cada detalle está cuidadosamente pensado para reflejar su personalidad y su espíritu creativo. La siguiente en la lista es una serie un poco más intensa, pero igual de adictiva, Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico que te atrapa desde el principio con una historia de amor imposible. Kemal, un joven de clase media, se enamora de Nihan, una chica de familia adinerada. Su amor es puro y verdadero, pero las diferencias sociales y las intrigas familiares los separan. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso empresario, buscando venganza y dispuesto a recuperar a Nihan.
Karasevda es una serie llena de pasión, intriga, secretos y giros inesperados. La química entre los protagonistas es palpable y la historia te mantiene en vilo hasta el final. Si les gustan los dramas románticos con un toque de misterio y venganza, esta serie los va a enganchar por completo. Además, la actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es impecable, transmitiendo a la perfección la intensidad de sus personajes. *** Desentrañando la tragedia de Karasevda, amor, odio y un destino inexorable. ***. Karasevda es una montaña rusa de emociones. No esperes una historia de amor fácil y feliz. Prepárate para el sufrimiento, la desesperación y la lucha constante contra un destino cruel. La serie es un retrato crudo y realista de cómo las diferencias sociales y las ambiciones personales pueden destruir incluso el amor más puro. Kemal y Nihan son personajes complejos y atormentados. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un hombre justo y honesto que se ve consumido por la venganza. Su transformación de un joven idealista a un hombre amargado y desconfiado es uno de los puntos fuertes de la serie. Nihan, interpretada por Neslihan Atagül, es una mujer fuerte y decidida que se sacrifica por el bien de su familia. Su amor por Kemal es inquebrantable, pero se ve obligada a vivir una vida de mentiras y sufrimiento. El personaje de Emir, el antagonista de la serie, es uno de los más fascinantes. Emir es un hombre poderoso y despiadado que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nihan es enfermiza y lo convierte en un villano memorable. Kaan Urgankolu, el actor que interpreta a Emir, realiza una actuación sobresaliente, transmitiendo a la perfección la maldad y la psicopatía de su personaje. Karasevda también explora temas como la corrupción, la ambición y la importancia de la familia. La serie tiene momentos de gran tensión y suspense, con giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla. La química entre los protagonistas es innegable y la historia te hace sentir su dolor, su frustración y su esperanza. Si te decides a ver Karasevda, prepárate para un viaje emocional intenso y desgarrador. Ahora cambiemos un poco de género y hablemos de Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie es un drama histórico que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie está ambientada en el siglo XIII y muestra las luchas de las tribus turcas contra los bizantinos y los mongoles. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de acción, batallas épicas, intrigas políticas y valores como la lealtad, el honor y el sacrificio. Lo que hace a esta serie tan adictiva es su cuidada producción, sus impresionantes escenarios y su elenco de actores talentosos. Además, la historia es fascinante y te sumerge en un periodo histórico crucial para el mundo islámico. Si les gustan las series históricas con un toque de aventura y acción, Dirilis, Ertuğrul, es una opción excelente. Eso sí, prepárense porque es larga, pero cada capítulo vale la pena. ***, Dirilis, Ertuğrul, un viaje épico a los orígenes del Imperio Otomano. ***. Dirilis, Ertuğrul, es una superproducción que te transporta al siglo XIII y te sumerge en la vida de las tribus turcas que lucharon por la independencia y la creación de un nuevo imperio. La serie destaca por su rigor histórico, su cuidada ambientación y sus impresionantes efectos especiales. Ertuğrul Gazi es un personaje heroico y carismático que encarna los valores de la valentía, la lealtad y la justicia. Engin Altan Ziatan, el actor que interpreta a Ertuğrul, realiza una actuación magistral, transmitiendo la fuerza y la determinación de su personaje. La serie muestra las dificultades y los desafíos que Ertuğrul y su tribu enfrentan en su lucha contra los enemigos. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de acción, con batallas épicas y duelos espectaculares. La serie también explora temas como la fe, la justicia, el honor y la importancia de la familia. Los personajes son complejos y están bien desarrollados, y la historia te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. Si te decides a ver Dirilis, Ertuğrul, prepárate para dedicarle tiempo. La serie tiene varias temporadas y cada capítulo dura aproximadamente 2 horas. Sin embargo, te aseguro que cada minuto vale la pena. La serie es una experiencia inmersiva que te transporta a un mundo de guerreros, intrigas y batallas épicas. Volviendo al romance, no puedo dejar de recomendarles Aşk Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie cuenta la historia de Hayat, una joven de pueblo que vive en Estambul y trabaja en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre guapo, inteligente y exitoso, pero también frío y distante.
Como se imaginarán, la relación entre Hayat y Murat no empieza con buen pie, pero poco a poco, la atracción entre ellos se hace inevitable. Aşk Laftan Anlamaz es una serie romántica, divertida y llena de enredos. Lo que la hace tan adictiva es la química entre los protagonistas, la trama ligera y entretenida, y los personajes secundarios que le dan un toque de humor a la historia. Si buscan una serie para desconectar, reír y suspirar, Aşk Laftan Anlamaz es perfecta. Además, la actuación de Hande Erçel y Burak Deniz es simplemente encantadora, y la banda sonora es pegadiza. Aşk Laftan Anlamaz, un cuento de hadas moderno con sabor turco. Aşk Laftan Anlamaz es la serie perfecta para quienes buscan una historia de amor ligera, divertida y llena de encanto. Es un cuento de hadas moderno que te hace creer en la magia del amor y en la posibilidad de encontrar a tu príncipe azul. Hande Erçel interpreta a Hayat con una frescura y una naturalidad que te hacen conectar con su personaje desde el primer momento. Hayat es una joven trabajadora, independiente y con un gran corazón, que no tiene miedo de ser ella misma. Burak Deniz interpreta a Murat con una elegancia y un carisma que te enamoran al instante. Murat es un hombre exitoso y sofisticado que se esconde detrás de una fachada de frialdad e indiferencia. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable, y su interpretación es tan convincente que te hace creer en el amor entre Hayat y Murat. La serie está llena de momentos románticos, divertidos y emotivos. Los enredos y las situaciones cómicas son refrescantes y te hacen reír a carcajadas. Los personajes secundarios como las amigas de Hayat y los empleados de la empresa, le dan un toque de humor y de autenticidad a la historia. Aşk Laftan Anlamaz también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. La serie es una bocanada de aire fresco que te hace olvidar los problemas y te transporta a un mundo de ensueño. Si buscas una serie para desconectar, reír y suspirar, Aşk Laftan Anlamaz es la elección perfecta. Cambiando de tercio nuevamente, quiero hablarles de Çukur o El Pozo. Esta serie es un drama de acción que se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Çukur en Estambul. Cuando la familia se enfrenta a una nueva amenaza, el hijo menor, Yamak, regresa a Çukur para proteger a su familia y su barrio. Çukur es una serie llena de acción, violencia, intriga y lealtad familiar. Lo que la hace tan adictiva es su ritmo trepidante, sus personajes complejos y sus giros inesperados. Además, la serie aborda temas como la pobreza, la delincuencia y la corrupción de una manera realista y cruda. Si les gustan las series de acción con un toque de drama y suspense, Çukur es una opción muy recomendable. Eso sí, les advierto que es una serie intensa y no apta para personas sensibles. Çukur, un infierno urbano de lealtad y sacrificio. Çukur es una serie que te sumerge en el oscuro y peligroso mundo del crimen organizado en Estambul. Es una historia de lealtad familiar, de sacrificio y de lucha por el poder. La serie es un retrato crudo y realista de la vida en los barrios marginales y de la violencia que se genera en ellos. Aras Bulut İynemli interpreta a Yamak con una intensidad y una pasión que te hacen conectar con su personaje desde el primer momento. Yamak es un hombre atormentado por su pasado que se ve obligado a regresar a su barrio para proteger a su familia. La serie muestra su lucha por adaptarse a un mundo que había dejado atrás y por asumir la responsabilidad de liderar a su familia. Çukur es una serie llena de acción, con tiroteos, peleas y persecuciones que te mantienen al borde del asiento. La serie también explora temas como la pobreza, la delincuencia, la corrupción y la importancia de la familia. Los personajes son complejos y están bien desarrollados, y la historia te engancha desde el principio hasta el final. Si te decides a ver Çukur, prepárate para una experiencia intensa y emocionante. La serie es una montaña rusa de emociones que te hará reír, llorar y sentir la adrenalina correr por tus venas. Finalmente quiero recomendarles Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Un día, conoce a Selim Serez, un abogado exitoso que decide ayudarlo y lo lleva a vivir a su lujosa casa en Altınköy, un barrio rico de Estambul. Allí, Yaman conoce a Mira, una chica hermosa y popular, de la que se enamora. Medcezir es una serie juvenil, romántica y llena de drama. Lo que la hace tan adictiva es su trama atractiva, sus personajes carismáticos y su banda sonora pegadiza. Si les gustó DOC seguramente disfrutarán de esta adaptación turca,
que tiene su propio encanto y personalidad. Además, la serie aborda temas como la diferencia de clases, la amistad, el amor y la familia de una manera fresca y actual. Medcezir, un nuevo comienzo entre el lujo y la adversidad. Medcezir toma la esencia de DOC y la transporta a la vibrante y contrastante Estambul. La serie explora las diferencias de clase, la búsqueda de la identidad y los desafíos de la adolescencia con un toque turco que la hace única. Atay Ulusoy interpreta a Yaman con una vulnerabilidad y un carisma que te hacen conectar con su personaje desde el principio. Yaman es un joven inteligente y talentoso que ha tenido una vida difícil y que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Serini Sarkaya interpreta a Mira con una belleza y una elegancia que te enamoran al instante. Mira es una chica popular y adinerada que se siente atrapada en su mundo y que busca algo más en la vida. La química entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya es innegable, y su interpretación es tan convincente que te hace creer en el amor entre Yaman y Mira. La serie está llena de momentos románticos, dramáticos y emotivos. Los personajes secundarios, como los amigos de Yaman y Mira, le dan un toque de humor y de autenticidad a la historia. Medcezir también explora temas como la amistad, la familia, la ambición y la búsqueda de la felicidad. La serie es una bocanada de aire fresco que te hace reflexionar sobre la vida y sobre las decisiones que tomamos. Si te gustaron las series juveniles con un toque de drama y romance, Medcezir es una opción excelente. Y bueno, queridos seriefilos, esas han sido mis recomendaciones de series turcas adictivas que te relajan, te hacen soñar y que no podrás parar de ver. Espero que les haya gustado esta selección y que encuentren alguna serie que los enganche por completo. Recapitulando un poco, hoy hablamos de Erkencikus, una comedia romántica ligera y divertida, Karasevda, un drama romántico intenso y lleno de pasión, Dirilis, Ertuğrul, un drama histórico lleno de acción y batallas épicas, Asklaftan al-Lamaz, una comedia romántica dulce y entretenida, Kukur, un drama de acción crudo y realista, y Medcezir, una serie juvenil romántica y llena de drama. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? ¿Tienen alguna otra serie turca adictiva que quieran recomendarme? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día lleno de series y películas maravillosas. Hasta la próxima.